El año 2019, la economía paraguaya ha sufrido una serie de shocks externos. Sequía e inundaciones en 2019, la pandemia del COVID-19 en 2020-21. En el 2021, en la última parte del año, la economía repuntó y el PIB creció 4,2% en el 2021. La cuenta corriente externa registró un superávit equivalente al 0,8% del PIB y las reservas internacionales aumentaron a un poco más de 10.000 millones de dólares. Pero la recuperación económica se detuvo debido a una de las sequías más intensas en la historia de Paraguay en los críticos meses de verano de 2021 a 2022. La situación económica se complicó aún más por un shock de inflación internacional. La inflación de los precios mundiales es generalizada, pero los combustibles y los alimentos se han visto especialmente afectados. Estos factores se han visto agravados por el shock de oferta provocado por la guerra en Ucrania. La inflación general anual aumentó considerablemente en Paraguay en la segunda mitad de 2021, saltando bruscamente a 10,1% en marzo de este año. En cuanto a la posición fiscal, ella mejoró en el 2021 debido a la disminución de gastos en las medidas relacionadas con el COVID y el repunte de los ingresos del gobierno. El déficit del gobierno central cayó a un 3,7% del PIB, comparado al 6,1% del PIB en el 2020. El gobierno utilizó la asignación general de los derechos especiales de giro del Fondo Monetario, equivalentes a aproximadamente 270 millones de dólares o 0,7% del PIB, para financiar gastos relacionados con el plan de emergencia COVID-19 y también emitió bonos soberanos externos a largo plazo por 800 millones de dólares en condiciones favorables. Ahora bien, la recurrencia de shocks externos reafirma la necesidad de reconstruir el espacio y la flexibilidad de las políticas macroeconómicas para el futuro. Por el lado de la política monetaria, el Banco Central reaccionó rápidamente al choque de precios, elevando las tasas de política monetaria en varios pasos por un acumulado de 550 puntos básicos a 6,25% a mediados de marzo. En contraste, el proceso de reconstrucción de los colchones fiscales aún está en curso después de una acumulación importante de deuda en los últimos años. Además, el aumento de shocks externos y su recurrencia hace más urgente abordar los obstáculos estructurales y sociales para un crecimiento alto e inclusivo. La pandemia amenaza con dejar cicatrices duraderas en los indicadores sociales, revirtiendo años de progreso en la reducción de la pobreza, la desigualdad de género y de ingresos, y afectando la calidad del futuro capital humano. Además, la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos severos, sequías, inundaciones, genera inquietudes sobre las vulnerabilidades del país a las condiciones climáticas actuales y futuras. En cuanto al 2022, es probable que Paraguay experimente un crecimiento económico más bajo y una inflación más alta de lo esperado anteriormente en este año. Se prevé que un crecimiento del PIB real, en nuestras estimaciones, apenas positivo del 0,3%. Esto se basa en los impactos de la sequía y de la guerra en Ucrania, en el sector agropecuario, las exportaciones y el ingreso disponible. La inflación debería disminuir eventualmente
y converger al objetivo del BCP del 4%, pero aún puede terminar ligeramente por encima del techo del rango objetivo del BCP del 6% a fines de 2022. La pérdida de ingresos por exportaciones también conduciría a un mayor déficit de cuenta corriente externa, que lo estamos proyectando en 2,9% del PIB para el 2022. En cuanto a la política monetaria, nosotros creemos que debe seguir dependiendo de los datos y el Banco Central debería hacerla más restrictiva si las expectativas de inflación se desanclan o la inflación resulta ser más persistente. La dinámica de la inflación ha sido impulsada sustancialmente por factores externos de duración incierta, pero existe el riesgo de que se arraigue en la fijación de precios internos. En este momento, las expectativas de inflación dentro del horizonte de la política monetaria están alineadas con la meta de inflación del Banco Central de Paraguay, pero el Banco Central debe continuar monitoreando cuidadosamente los factores de inflación y los efectos de retroalimentación entre la inflación y las expectativas de inflación. Observamos, por otro lado, que los shocks externos también están aumentando las presiones sobre la posición fiscal. El menor crecimiento económico impactará negativamente en los ingresos fiscales, mientras que, por otro lado, la reciente creación del subsidio al combustible y presiones al alza de los salarios, así como varios proyectos de ley en el Congreso, que ponen en riesgo a la estabilidad fiscal. En vista de que las contingencias para hacer frente a estas presiones fiscales son muy limitadas, proyectamos un déficit fiscal para el 2022 de alrededor del 3,2% del PIB. Creemos que en el mediano plazo la convergencia hacia el tope del déficit del 1,5% del PIB es crítica para mantener la credibilidad de la política fiscal. Ahora bien, en vista de las grandes necesidades de desarrollo y los riesgos fiscales en algunas partes del sector público, esto solo se puede lograr con una mayor movilización de ingresos gubernamentales. Paraguay no se puede permitir un fuerte recorte de las inversiones del gobierno en un momento en que necesita cerrar las brechas de infraestructura, salud y educación. Además, se necesitará espacio fiscal para encarar los shocks recurrentes y crear espacio para las inversiones con relación a la adaptación al cambio climático y la gestión de la transición.